energética, y en lo que toca al sector eléctrico, en la ley de la industria eléctrica se plasman con toda claridad y con todo rigor la evaluación del impacto social y la consulta indígena. Y apenas en diciembre del año pasado entran en vigor las disposiciones administrativas en materia de evaluación de impacto social. Está pues prácticamente nueva esta legislación. La reforma energética pues, es del 2014, las disposiciones administrativas son apenas del 2018, apenas está empezando a despuntar esta legislación, y bueno, falta por desarrollarse algunos aspectos clave para terminar de normar esta legislación. Falta que se desarrollen aspectos como las excepciones, las exenciones, qué hacer cuando se modifican las EBIs, qué hacer en casos de emergencia, y por supuesto un asunto pendiente que lleva muchos años en discusión en el legislativo, que es la Ley General de Consulta Previa. Muy bien, entonces ese es el contexto en el que se enmarca la evaluación del impacto social en los proyectos del sector eléctrico. Para hacer un resumen, digamos, este es como un esquema del proceso de desarrollo de los proyectos eléctricos, desde la programación, antes el POICE, ahora el PRODECEN, los análisis de factibilidad de los proyectos, la selección de sitios, el diseño, la construcción, operación y el desmantelamiento. Entonces, les decía, con esas premisas que teníamos o que aprendimos en la GPA, en la Gerencia de Protección Ambiental, lo que tratamos de hacer es aplicar ejercicios o estudios de evaluación ambiental estratégica desde que aparece el programa, el PRODECEN, cuyo análisis, por supuesto, se analizan varios factores críticos para la toma de decisiones, entre ellos, por supuesto, los factores ambientales, los aspectos sociales relevantes, se identifican conflictos potenciales, se identifica, por supuesto, muy importante la planificación concurrente, pues, es decir, la normatividad en materia de uso de suelo y aprovechamiento de los recursos naturales, son aspectos de ley que, si no tenemos en mente, pueden hacer que un proyecto se rechace, al menos en materia ambiental. Y por supuesto los actores ambientales clave, ¿no? Luego, más adelante, aunque idealmente sería ubicarlo lo más aguas atrás en el proceso de planeación, viene la evaluación del impacto social, la consulta indígena si el caso aplica, y la prospección arqueológica, de las que me parece que les hablaron ayer. Luego ya, porque la ley así lo establece, hasta la etapa de diseño, la manifestación de impacto ambiental cuando sea aplicable, y en el caso de afectar vegetación forestal, el cambio de uso de suelo en terrenos forestales. Luego ya durante las etapas de construcción y operación, pues hay que hacer monitoreo, incluido el plan de acción social, del que ahorita les voy a hablar, en materia de impacto social. Y ese monitoreo, por supuesto, pues retroalimenta todo el proceso. Muy bien, entonces decía yo que la reforma energética del 2014 da pie a la ley de la industria eléctrica, también por supuesto a la ley de hidrocarburos, pero bueno, aquí nos toca hablar de la ley de la industria eléctrica. La ley de la industria eléctrica tiene su reglamento, y esa legislación da pie a dos figuras que son las que aplican para el desarrollo de nuestros proyectos eléctricos: la evaluación del impacto social y la consulta indígena. Decíamos que la consulta indígena tiene que ser derivado ya formalmente del proceso de evaluación de impacto social, y para la evaluación de impacto social ya existen las disposiciones administrativas donde se establece con claridad qué tipo de complejidad debe tener el estudio que vamos a hacer en la materia. Ese fue emitido, les decía yo, en junio del 2018,
Y para la consulta indígena existe un protocolo ya establecido, editado por la CDI, la anterior Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, ahora se llama Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Ese protocolo existe desde febrero del 2013. Muy bien. Entonces, la ley de la industria eléctrica, un segundo, creo que aquí traía mis... Estoy en la mañana imprimiendo, si no estoy usando. Entonces, particularmente en la ley de la industria eléctrica se establece que los interesados en obtener permisos o autorizaciones para desarrollar proyectos en la industria eléctrica deberán presentar a la CENER una evaluación de impacto social. Ese artículo, cuando entró en vigor la ley de la industria eléctrica, pues provocó todo un caos ahí en la CFE. Y bueno, ya después, cuando entró en vigor el reglamento, pues ese caos se intensificó todavía más, porque en el reglamento se establece que prácticamente todos los proyectos de CFE requieren someterse a evaluación de impacto social. Ya la CENER, para no entrar ahora sí que con carácter precautorio, digo, pues aquí me traes todo lo que vayas a desarrollar, y entonces eso provocó todavía más caos, ¿no? Porque la indicación a la CFE fue: todo lo que hagas que se identifique como proyecto me lo sometes a evaluación de impacto social. Entonces, para no hacerles el cuento largo, ahorita la CENER tiene unos 2,000, bueno, ya no sé, 2,000, 3,000 expedientes del sector eléctrico, quizá más. 2,000 son de la CFE, porque, pues bueno, particularmente distribución, y no los culpo, pues, o sea, ellos meten también para no exagerar, y no exagero, a veces de cambio de transformadores o cambios de cables, ¿no? Entonces, el problema es muy severo y estamos trabajando ahorita con la CENER para ver cómo resolvemos ese asunto. Pero bueno, la cosa es que así se plasmó en la legislación, y bueno, es parte también de que es una legislación joven, entonces tendrá que ir madurando, tendrá que ir evolucionando. Y bueno, ya en las disposiciones administrativas, lo que se establece ahí son los formatos para hacer las evaluaciones de impacto social. En las disposiciones administrativas se establecieron 4 formatos, el A, el B, el C y el D, y básicamente no hay pierde, pues el A es de los proyectos más sencillos y el D de los más complejos. No los voy a repasar, pero esto lo van a tener ahí en el material. Son ya los tipos de proyecto que le aplican a cada formato. Como pueden ver allá, el formato A es para los proyectos más simples, el formato D ya es para los proyectos más complejos, ¿no? Solares con capacidad igual o mayor a 200 megawatts, hidráulica con capacidad mayor a 80 megawatts, eólicas de más de 100 megas, cogeneración mayor a 300 megas, y obras de generación mediante energías limpias con capacidades igual o mayor a 200 megas. Y bueno, los formatos B y C son proyectos pues, de diferentes complejidades, pero bueno, van de la menos a la más. Muy bien, no se preocupen mucho por eso, la integración de las series es básicamente la misma en todos los casos. Hay que describir el proyecto, hay que definir el área de influencia o las áreas de influencia. Es muy importante. Nosotros incluso lo hacemos para proyectos más complejos a la par con la autoridad. Hay que identificar y caracterizar las comunidades y pueblos, todavía más importante, porque de eso va a depender si hacen o no consulta indígena.
y a partir de esta información hay que hacer la evaluación de los impactos sociales. Realmente la autoridad puso un procedimiento bastante sencillo que da pie a la definición de medidas de prevención y mitigación, y luego, por supuesto, también muy importante, el plan de gestión social que le tienen que presentar a la autoridad para que sea favorable, para que les apruebe su resolutivo en materia de evaluación de impacto social. Más o menos, ¿cuánto debe tardar en teoría el procedimiento de evaluación de impacto social? Bueno, ahí en la CENER hay expedientes que tienen muchos años, pero bueno, en teoría lo que dice la ley es que se presenta la EBIS, la CENER la integra, la sube a su plataforma electrónica. En teoría son documentos públicos, entonces si ustedes le rascan un poquito, lo encuentran el documento que requieran ahí en la web. La CENER lo hace la revisión sustantiva de la EBIS, y en caso de que haya, de que les pide información adicional, bueno, ese proceso tarda más o menos 30 días. Si en 30 días no les pide información adicional, en teoría, pues ya van de gane, pero bueno, en 30 días máximo les debe, si no tiene los elementos suficientes de evaluación, pues les debe pedir la información adicional. El promovente tiene 20 días para entregarlos, y luego de ello pues ya regresa a evaluación de la CENER para que emita el resolutivo, el cual en teoría pues debe, ahí si sumamos los 30 y los 60, bueno, en total son 90 días, ¿no? los que debe tomarse la autoridad para… La verdad es que la situación es muy compleja. Hay sobresaturación de expedientes en evaluación, y hay poca gente en la CENER que hace la evaluación. Entonces sí, como lo van a ver ahorita, este proceso de la evaluación de impacto social se tiene que hacer muy aguas atrás, en los procesos muy tempranos del desarrollo de los proyectos. Si tienen ustedes un proyecto emergente, se puede enfrentar a muchos problemas, sobre todo si se ubica en zona donde haya presencia indígena importante, ¿no? Ese es el otro aspecto importante de esta legislación, y que se enmarca dentro de todo este proceso de evaluación de impacto social. Entonces, el proceso de consulta indígena, consulta la que debe ser libre, previa, informada a los pueblos y comunidades indígenas, está soportada jurídicamente, de eso no se preocupen, les decía yo, en el convenio 169 de la OIT, está ratificado por México, la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, incluso el Convenio de Diversidad Biológica de Nagoya, sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y por supuesto ya sentencias muy firmes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Más específicamente, la consulta a los pueblos y comunidades indígenas se enmarca también en el artículo 1 y 2 de la Constitución, en legislaciones estatales y en las leyes generales sectoriales, que ya decíamos que en nuestro caso se concretizaron en la Ley de la Industria Eléctrica y su reglamento. Realmente no hay forma de saltarse la consulta, es un asunto que ustedes lo saben, puede ser una pared infranqueable para los proyectos. Bueno, ¿qué características debe tener la consulta? Ya decíamos que la consulta, el más importante es que debe ser previa. Debe ser previa al desarrollo de proyectos, muy previa. Debe ser libre, debe ser de carácter informado, es decir, hay que informar adecuadamente a las comunidades que se va a consultar. Debe ser de buena fe,
Debe haber un consentimiento previo, libre e informado. Debe ser culturalmente adecuada, es decir, se debe hacer conforme a la cultura, las tradiciones de los pueblos o comunidades a los que se consulta. Debe ser flexible y muy importante, debe haber acceso y participación en los beneficios del proyecto para las comunidades donde se va a desarrollar su proyecto. ¿A qué se refiere el carácter previo de la consulta? Ya ha habido jurisprudencia, hay jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y la Suprema Corte lo que dictaminó es que la consulta es previa si cumple con los 3 criterios siguientes: si se realiza en las primeras etapas del proyecto, si se realiza con tiempo adecuado para la discusión, y si se lleva a cabo antes de que se realicen actos de ejecución. Bueno, no lo puso aquí, pero eso es obvio, ¿no? Obviamente también se requiere la aprobación de la comunidad a la que se consulta para que el proyecto se pueda desarrollar. Y bueno, también ya existen tesis jurídicas que establecen, por ejemplo, que dice, esta que la promovió la comunidad maya, dice que la omisión de consulta previa a los pueblos y comunidades indígenas que puedan verse afectados directamente por un acto legislativo produce su invalidez. O sea, incluso legislación que pueda afectar intereses de las comunidades indígenas, y no se tiene la consulta y consentimiento previo de las comunidades, puede echar abajo proyectos. Y bueno, tenemos muchos ejemplos en el caso del sector eléctrico. Ahora bien, el asunto, como pueden ver, es muy complejo y se vuelve más complejo porque en el país tenemos registrados más de 11 millones de habitantes indígenas. Solamente 5 estados de la República no tienen población indígena importante: Aguascalientes, Baja California Sur, Colima, Nuevo León y Zacatecas. Entonces el asunto es complejo, el asunto de la consulta, es decir, quiénes son los sujetos de consulta. Y si vemos este mapa, pues todavía se puede volver más complejo, ¿no? Es un mapa con las localidades con presencia indígena en el país. Básicamente lo que hace la autoridad, porque algo que no les he dicho, pero la consulta indígena es materia, competencia de la CENER, en el caso de los proyectos eléctricos. La CENER por ley, aunque el reglamento dice que la CFE puede ser coadyuvante, Pemex también, en el caso de los proyectos que se promueven, realmente quien tiene la responsabilidad de llevarla a cabo es la CENER. Entonces, lo que hace la CENER, por supuesto, es identificar la medida o administrativa, o en nuestro caso el proyecto de que se trate, identificar la comunidad o pueblo indígena que puede ser sujeto de la consulta, e identificar las afectaciones potenciales a los derechos colectivos. Es muy importante este último punto. Hay que identificar si hay afectaciones potenciales a los derechos o intereses colectivos de la comunidad o pueblo indígena que vaya a resultar involucrado en un proyecto. Ahora bien, también la autoridad cuenta con algunos documentos que tiene la CDI, bueno, el INPI ahora, está el Atlas de Pueblos Indígenas de México, hay catálogos de localidades indígenas, de regiones, catálogos de lenguas indígenas, en fin, hay una serie de documentos que nos dan pie también para identificar dónde hay sujetos de la consulta. Y bueno, la autoridad ya tiene detectados ciertos lugares donde un proyecto necesariamente, obligatoriamente se va a tener que someter a consulta, ¿no? Más específicamente, si su proyecto se ubica
en Yucatán, en algunas partes de Campeche, en Chiapas, en Oaxaca o Guerrero, es casi en automático, es consulta indígena. Entonces hay que hacerlo con mucha anticipación, mucha anticipación, porque además son los estados con más complejidades para realizar la consulta. Entonces eso ya es en automático, no hay necesidad ni siquiera de hacer labor con la autoridad, en automático les toca consulta indígena. Salvo que estemos hablando de proyectos como algunos que tenemos ahorita, que se realizan dentro del ámbito de las instalaciones que ya tenemos y que son para reducir impactos ambientales, digamos, para reducir impactos a la comunidad también. Ahora bien, en la Comisión Federal de Electricidad tenemos el asunto está mandatado como obligatorio. Cuando hay, bueno, los que no alcanzan a leer, no se preocupen, lo que dice esta circular que se publicó en el Diario Oficial de la Federación en diciembre del 2018, lo que dice básicamente es que las áreas encargadas de la selección de sitios de proyectos tienen la obligación de poner a consideración de la Comisión de Desarrollo de los Pueblos Indígenas, ahora Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, estos proyectos para que se determine si les aplica o no, si hay sujetos de consulta indígena. Esta circular la firmó en aquel entonces el ingeniero César Fuentes Estrada, que era el subdirector de construcción, ahora es director corporativo. Entonces, pues esta instrucción pues está más que vigente y obliga pues a las áreas de la CFE a hacer esa consulta. Ahora bien, les decía yo, este proceso es sumamente complejo. La diapositiva ilustra solamente el proceso de planeación de la consulta. Ya hay que acercarse con la CENER y hacer todo un proceso de planeación con ellos, que se detona a partir de la emisión del resolutivo de impacto social. Luego hay que hacer la coordinación con los gobiernos estatales y dependencias federales, la instalación de un comité técnico del proceso de consulta previa, la coordinación con los municipios y las localidades involucradas y, para empezar ya, el desarrollo de la consulta previa. Y aquí abajo pues todos los procesos que debe detonar la CENER para hacer esa consulta, ¿no? Y bueno, además hay que formarse, hay que hacer fila en la CENER porque es un grupo muy pequeño el que hace las consultas y bueno, tiene agenda llena de aquí a que termine el sexenio y seguramente no le va a alcanzar el tiempo. Una vez que ustedes superan ese proceso de consulta, de planeación, viene ahora sí el proceso de consulta, ¿no? Que son básicamente 5 fases. La fase de acuerdos previos con la comunidad o pueblo o pueblos, la fase informativa, donde el promovente les da a conocer todos los aspectos relacionados con el proyecto, las afectaciones, etcétera, etcétera, los beneficios, por supuesto. La fase deliberativa, es decir, la fase en la que el pueblo, comunidades entra en deliberación y les dice si bueno, tienen que consultar con toda su base, digamos. La fase consultiva y la fase de ejecución y seguimiento de acuerdos.
Entonces, eso es todo el proceso en el que consta la consulta, y como les decía, es un aspecto muy, muy complejo. Estoy tratando de acordarme, bueno, la CFE hizo un ejercicio con el proyecto hidroeléctrico de Las Cruces, proyecto que no se ha concretado, probablemente no se concrete, es muy complejo. Todavía sin la entrada en vigor de esta legislación, yo tengo en mente el proceso de consulta previa, libre, informada a la comunidad yaqui para el gasoducto Guaymas-El Oro, aunque no fue un proyecto de CFE, pero sí inicialmente promovido por CFE. Apenas está terminando de salir de ese proceso que llevó muchos años y ha evitado la operación del gasoducto durante mucho tiempo, a pesar de estar construido. Seguramente ustedes lo vieron en la prensa, todos los problemas que hubo con los yaquis. Entonces, un proceso muy complejo, y además una asignatura pendiente que tiene el país es publicar la Ley General de Consulta Pública. Y bueno, pues es todo lo que quería presentarles, y por supuesto estoy a la orden por si hay alguna pregunta. Una pregunta. Bueno, la presentación está enfocada a consulta en cuanto a pueblos indígenas, pero cuando no necesariamente estamos en el caso y solamente son ejidos o áreas de uso común, ¿procede lo mismo o es más simplificado? Sí, buena pregunta. Cuando usted ingresa su evaluación de impacto social, bueno, ya hay obligación del promovente de identificar grupos de interés que pudieran ser sujetos de consulta indígena. Si usted no los identifica, la autoridad sí tiene la obligación de hacer ese procedimiento. Entonces, el área de evaluación de impacto social le pasa el expediente al área de consulta indígena, sobre todo cuando el proyecto, esa área de la CENER se llama Dirección General de Impacto Social y Ocupación Superficial, ya tiene perfectamente mapeado el país, y en cuanto usted le manda el archivo, estos famosos KMZ, con la ubicación del proyecto, ellos inmediatamente prenden los focos amarillos, rojos, dependiendo de la ubicación del proyecto, y el área de consulta indígena identifica, y si hay sujetos de consulta indígena y su proyecto puede llegar a tener problema o afectar intereses o posesiones de ese pueblo, entonces en automático lo mandan a consulta indígena. Si no hay sujetos de consulta, si son, como usted dice, ejidatarios, pero no están reconocidos como comunidad o pueblo indígena, o no hay afectación a sus intereses o a su territorio, entonces la autoridad puede no aplicarle la consulta. Pero sí, no es un procedimiento de rigor el que sigue, pero no necesariamente le aplica la consulta indígena. ¿Fue bajo ese esquema de consulta previa informada o es alguna adaptación? Porque entiendo que el de previa informada pues tiene que hacerse previamente, con previa anticipación. Entiendo que también fue generada por otros procesos en otros países, ¿no? Para México está siendo complicado, digamos, meternos a esos esquemas, ¿no? Porque pues, teníamos dos operadores energéticos principales, no teníamos esos mecanismos, etcétera. Esa es una pregunta. La otra, ingresando los papeles o la documentación para iniciar
iniciar, digamos, el proceso de evaluación de impacto social, el proyecto de todos modos puede continuar con su proceso el proceso no estorba al proceso de desarrollo del proyecto, o hay que esperar a la respuesta de la autoridad. Esa es otra. Y bueno, yo soy Victoria Pescineri y vengo de una organización no gubernamental que se llama Equitable Origin. Nosotros tenemos un certificado, un estándar de certificación de operaciones sostenibles y responsables. Nos dedicamos a procesos de consulta previa informada y de operaciones responsables en general. En México tenemos muy poco operando, pero en Latinoamérica ya tenemos 11 años. Empezamos en Ecuador y estamos muy relacionados con este tipo de implementaciones, ¿no? Y de ahí pues vienen estas preguntas, y también tienen algunos, están contemplando sumar, digamos, o incluir algunas prácticas o buenas prácticas que se hagan de estos estándares en estas reglamentaciones, porque entiendo que esta parte es la meramente regulatoria legal que hay que cumplir, pero también entiendo que esto no precisamente garantiza la operación de los proyectos en algunos casos. Sí, si gustas, pero ahora a ver si me acuerdo. Sí, mejor le contesto. Bueno, primero, lo que dice la ley, no lo manejé aquí por cuestión de tiempo, pero la ley dice que la evaluación de impacto social se debe someter a la autoridad al menos 90 días antes de que usted empiece a tener negociaciones de indemnizaciones o con la comunidad por donde va a pasar su proyecto. O sea, eso es lo que dice la ley. Realmente la ley es muy nueva, es muy joven, ¿no? En términos prácticos es muy joven. Nos agarró, pero como tsunami, pues, al menos en la CFE fue un asunto que nos pegó de lleno, y aunque ya sabíamos que venía, pues muchos no quisimos entender y prepararnos como debíamos, la verdad. Y varios proyectos se han tenido que, déjenme decirlo así, regularizar, aunque esa figura no existe en la ley. En la ley no existe la figura de la exención, no existe la figura de la excepción, las modificaciones y la exención de las centrales menores a, ahorita me acuerdo, ahí lo tienen en su material, creo que son menores a 5 megas, 0.5 megas, son las únicas que están exentas, pero yo casi estoy seguro que cualquier ciudadano puede ampararse y alegar que eso no está en la ley, entonces echarlo para abajo, ¿no? O sea, todavía la ley tiene que evolucionar y especificar más cosas que están pendientes. Las situaciones de emergencia, ¿no? ¿Qué pasa si viene un huracán y tira la red eléctrica? En materia de impacto ambiental lo tenemos eso contemplado, pero ¿qué pasa en materia de impacto social? Bueno, al inicio llegábamos al absurdo de que proyectos que pedían comunidades indígenas se tenían que someter a todo esto, y entonces pues resultaba eso un absurdo, ¿no? Y no sé si la última parte de su última pregunta la entendí. O sea, ya la ley más o menos la tenemos bien manejada, tenemos muchos problemas para cumplirla. Afortunadamente, ahorita gran parte de los proyectos que está haciendo CFE es aprovechando su infraestructura ya instalada. Entonces, eso da pie a que nuestras evaluaciones de impacto social puedan salir avantes, porque utilizamos infraestructura ya existente, cambiamos las centrales termoeléctricas viejas y contaminantes de Chapopote por la natural, aprovechamos la postería y las instalaciones que ya están puestas para poner otro circuito, etcétera. Y eso nos da ciertas ventajas, pero bueno, los proyectos eólicos son un caso aparte, ¿no? Esos proyectos están sumamente difíciles de salvar en esta materia. Entonces tenemos la instrucción del ingeniero César Fuentes para no pasar por alto estos asuntos, y seguramente conforme vaya avanzando, evolucionando la legislación, tenemos pendiente
aclarar con la autoridad cuáles de nuestros proyectos no les aplicaría la evaluación de impacto social, porque les decía, tenemos 2.000 expedientes de distribución atorados con la autoridad. Sí. Buenas tardes, soy Jaime García Muñoz, soy consultor externo, pero me tocó antes de la reforma participar en la construcción de la central de generación Morelos, Centro Morelos, en Huesca, que saben que ha tenido problemas de un impacto tremendo, pero el problema es que esa planta se empezó a diseñar antes de que existieran todas estas regulaciones y se decidió, porque así lo decidió la CPT y PIF, que se utilizara torrente húmeda y se utilizara agua tratada. Aparentemente desde los primeros 6 meses de construcción tuvimos bloqueos por los puertos cercanos, tuvimos un paro de 6 meses que no impactó en los programas y en el costo de la obra, y últimamente sabemos todos que una consulta que hizo el presidente y aparentemente sigue adelante la planta, porque la planta está construida, costó cerca de los 600 millones y no genera absolutamente nada. Entonces, ¿sabes cómo está la situación? Si esto va a entrar, porque ya en el PRODECEN ya aparece que entre en operación el próximo año. Sí, justamente la CENER la tiene como una de sus prioridades. Como ustedes han oyeron al presidente y es la misma postura que tiene la CENER. Están plenamente convencidos de que esa planta tiene que operar. O sea, costó mucho dinero y se sigue pagando. Es un verdadero elefante blanco. Bueno, fue muy... Se vio muy bien diciendo que se planeó, pero en realidad esa planta nunca se planeó. Y la CENER tiene optimismo en que va a salir adelante. Si ustedes están al tanto de los asuntos jurídicamente, bueno, el litigio que se entabló, al menos en el caso de Puebla, ya fue ganado, digamos, favorablemente por el gobierno, pues, digamos, pero están haciendo labor con las comunidades para, digamos, para no pasarles encima, por decirlo de alguna manera, ¿no? En eso están ahorita trabajando en Puebla, Tlaxcala, y luego de ahí pues se van a pasar a Morelos, ¿no? Porque, como saben, pues el asunto fue todavía más complejo y ahí el asunto incluso fue por el uso del agua, ¿no? El agua fue y sí, pero ya se oyen voces cada vez más sensatas de parte de los opositores extremos y la CENER al menos lo que maneja es que ya hay más optimismo en que la planta va a poder funcionar. Miguel Ángel Orín, químico, consultor. Usted quiere hacer una pregunta que puede resultar ilógica. ¿Cuánto le cuesta al país tener paradas todo este tipo de obras, todos los expedientes, lo que sea si no funciona virus oxeno, ese tipo de inversiones que tiene ahí todavía? Bueno, yo siento que de alguna forma debe haber más optimismo y más optimización en poder querer arreglar este tipo de asuntos legales, porque esos procesos más que otros son muy engorrosos y muy problemáticos y muy conflictivos que no te llevan a nada. Pierdes tiempo y ese tiempo es dinero. Eso es lo que quería comentar. Gracias. Gracias, estoy de acuerdo con usted. ¿Cuánto cuesta? Cuesta mucho. Yo creo que nos espantamos y nos ponemos a hacer cálculos. Así es. Pues muchas gracias.